Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos. Como siempre, aquí estamos en Agenda Propia Nicaragua. Hoy con una edición muy especial dedicada a la jornada de abril, dedicada a los 7 años que la gente en Nicaragua ha tenido que vivir fuera de todo rasgo democrático. Y hoy hemos invitado especialmente a 3 mujeres interesantes, importantes de la vida nacional que ha tenido que ver con la historia de Nicaragua. Eva Zetterberg fue diputada en su país, una amiga sueca, y fue embajadora de Suecia en Nicaragua desde el 2003 al 2008, si no me equivoco. Eva se caracterizó por acompañar la lucha por los derechos de las mujeres, de la justicia social, y ahí conocimos fuera de oficina, fuera de todo el marco diplomático, a una Eva amiga, solidaria con Nicaragua. Nuestra otra invitada especial hoy es Azalia Solís, que ustedes la conocen. Ella es jurista constitucionalista del Movimiento Autónomo de Mujeres. Y nuestra tercera invitada especial es Bianca Yayer, que tiene al frente y es fundadora de la fundación y directora de la fundación Bianca Yayer, y Bianca se ha caracterizado por defender los derechos de la justicia social en el mundo, los derechos humanos en el mundo y por supuesto en Nicaragua. Bianca ha estado en momentos importantes de la historia de Nicaragua. Con estas 3 mujeres importantes, valiosas, valientes, vamos a platicar hoy de esta jornada de abril. Y para ello hemos producido un video que lo queremos compartir con ustedes, un video que sintetiza la jornada de abril de 2018, pero también contiene elementos de lo que ha sido la lucha del pueblo, la resistencia del pueblo durante 7 años en Nicaragua. 7 años se dicen fácil, pero son una vida entera. Escuchemos y veamos esta producción de Daniel Rodríguez Moya para Agenda Propia. El 18 de abril de 2018 comienzan las protestas en respuesta a las reformas al sistema de seguro social. La represión estatal deja decenas de muertos y cientos de heridos. El 16 de mayo comienza el diálogo nacional con la mediación de la Iglesia. La iniciativa fracasa pero pone el foco internacional en la dictadura Ortega Murillo. El 30 de mayo se produce la masacre del Día de las Madres. Fuerzas policiales y paramilitares atacan una marcha pacífica, dejando numerosas víctimas. El 13 de julio la policía y paramilitares atacan las protestas de la UNAN y la Iglesia de la Divina Misericordia. También en julio el régimen lanza la operación Limpieza desmantelando los tranques con violencia extrema. En agosto comienzan las detenciones masivas. A final de año el régimen asalta medios de comunicación como 100% Noticias y Confidencial. Se mantienen operativos policiales en todo el país para evitar manifestaciones opositoras. La CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncian la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo detenciones ilegales y torturas en las cárceles.
El 27 de febrero se inicia un nuevo diálogo con la Alianza Cívica sin que se llegue a ningún avance. A lo largo del año Estados Unidos y la Unión Europea imponen varias sanciones al régimen, incluyendo a Rosario Murillo, por la violación de derechos humanos y corrupción. La OEA aprueba una dura condena contra el régimen de Nicaragua. En noviembre madres de presos iniciaron huelga de hambre en Masaya tras 9 días de asedio. Fueron evacuadas y 16 jóvenes encarcelados por llevarles agua. Se aprueba la ley de amnistía, liberando presos políticos, aunque muchos son reencarcelados después. En marzo, mientras todo el planeta se confinaba para luchar contra el COVID-19, Nicaragua desafía a la pandemia y al sentido común y organiza un desfile con el lema Amor en tiempos de coronavirus. El régimen reportó apenas 218 fallecimientos, pero informes de la Organización Mundial de la Salud indican que murieron casi 17.000 personas a causa de este virus. El 31 de julio la Catedral de Managua sufre un ataque y la imagen de la sangre de Cristo queda totalmente desfigurada y calcinada. Se aprueban leyes que limitan la libertad de prensa y restringen la participación política de opositores, incluyendo la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia y soberanía. El régimen comienza a arrestar a los principales precandidatos para la cita electoral de noviembre. También detiene a líderes estudiantiles y campesinos que habían vuelto del exilio como Lester Alemán y Medardo Mairena. El 1 de marzo muere Ernesto Cardenal y turbas sandinistas boicotean su funeral. En agosto, la policía asalta las instalaciones del diario La Prensa. Nicaragua se queda sin periódico en papel. El 7 de noviembre se ejecuta la farsa electoral en la que el régimen se otorga un 75.92% de los votos. Aunque las cifras oficiales son de una participación del 65%, la organización Urnas Abiertas reportó una abstención del 81.5%. Gran parte de la comunidad internacional desconoce el resultado. En febrero Hugo Torres, uno de los líderes más emblemáticos de la revolución sandinista, muere en prisión encarcelado por la dictadura. En 1974 había participado en la toma de la casa de Chema Castillo, que supuso la libertad de Ortega, entonces preso político del somocismo. La dictadura Ortega Murillo prohíbe las procesiones de Semana Santa. Alegan razones de seguridad. En agosto el régimen captura al obispo Rolando Álvarez tras permanecer 15 días asediado en el Palacio Episcopal de Matagalpa. Arrecia la persecución contra la Iglesia Católica. El 9 de febrero el régimen liberó y deportó a Estados Unidos a 222 presos políticos y les quitó la nacionalidad. Días después también despoja de la nacionalidad a otras 94 personas críticas con la dictadura. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, el GREN, creado en 2022 para Nicaragua, certifica en su informe que el régimen Ortega Murillo viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. El Papa Francisco asegura en una entrevista que Nicaragua es una dictadura comunista y hitleriana, guaranga o grosera. El régimen rompe relaciones con la Santa Sede. La dictadura cierra la Universidad Centroamericana, la UCA, y acusa a los jesuitas de terroristas. Tras robarse las instalaciones la reconvierte en la Universidad Casimiro Sotelo. También cierra el INCAE, escuela de negocios de referencia en Centroamérica. La elección de Chenis Palacios como Miss Universo irrita al régimen y prohíbe las celebraciones. En 2018 había participado en las protestas estudiantiles. En noviembre Nicaragua abandona la Organización de Estados Americanos. 2 años antes había iniciado el proceso para ello, cuando la OEA no reconoció la farsa electoral. El 5 de septiembre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala anunciaron la liberación de 135 presos políticos por el gobierno nicaragüense. Los liberados fueron llevados a Guatemala. El Congreso de Nicaragua reforma el Código Penal para poder juzgar a quienes cometan acciones contra la dictadura Ortega Murillo en el exterior. Impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones, tipificado como menoscabo de la integridad nacional. La norma abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes. El general en retiro Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, fallece el 30 de septiembre, casi 5 meses después de que el régimen le impusiera casa por cárcel por sus críticas, una medida represiva que resultó fatal para su ya deteriorada salud. El juez argentino Ariel Hijo emitió una orden de captura a nivel internacional contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, el día 30 de diciembre de 2024. Están acusados de varias violaciones de los derechos humanos. Lo chingaste.
Entra en vigor la nueva Constitución Política de Nicaragua, aprobada por el régimen en 2024. La normativa implica cambios profundos en la estructura del poder en la nación. Incorpora la copresidencia para Rosario Murillo. Se garantiza así la sucesión dinástica, proyectando al hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, como su sucesor. Extiende el periodo presidencial a 6 años. Elimina la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Crea la policía voluntaria, que no es otra cosa que una fuerza paramilitar leal al régimen. Añade la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patrio. Ortega nombra a Rosario Murillo como jefa suprema del ejército, consolidando el poder familiar. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua responsabiliza a más de 50 personas por crímenes y represión sistemática. El informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo, según Jean-Michel Simon, presidente del GREN. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 fue el número de personas asesinadas durante la represión de las protestas en Nicaragua entre abril de 2018 y julio de 2019. En estos 7 años que han pasado desde la rebelión cívica de abril de 2018, Nicaragua ha experimentado un brutal éxodo debido a la crisis sociopolítica y la represión estatal. Según el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 800.000 personas nicaragüenses, equivalentes al 11,8% de la población estimada en 6,8 millones, se han visto obligadas a desplazarse fuera del país. Entre 2018 y el cierre de 2024, el total de periodistas exiliados asciende a 283 profesionales, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. El número de personas presas políticas durante estos 7 años ha ido oscilando. Actualmente se contabilizan 52 personas en las mazmorras del régimen Ortega Murillo. Más de 5.400 ONGs han sido canceladas desde 2018, según el conteo de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia. Un total de 452 personas nicaragüenses han sido despojadas de su nacionalidad por parte del régimen, según el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GREN. El mismo organismo también reporta que más de 70 personas han sido detenidas entre abril de 2018 y marzo de 2024 por razones religiosas, a las que se le suman al menos 84 sacerdotes que han tenido que huir al exilio. Son ya 7 años de brutal represión, pero los Ortega Murillo subestiman la resistencia de los nicaragüenses. Dictaduras tan terribles como la suya han terminado cayendo. Muchos sátrapas como ellos han finalizado sus días como nunca imaginaron. Y un día, más pronto que tarde, en Nicaragua se hará justicia. Esa es, amigas, Azalia, Bianca, Eva, un trabajo cuyo guión y producción ha realizado el colega colaborador de Agenda Propia, Daniel Rodríguez Moya. Lo hemos organizado y dedicado a esta jornada difícil que le ha tocado pasar al pueblo de Nicaragua durante 7 años. Y de ahí mi primera pregunta que quisiera platicar con ustedes es los sentimientos que afloran en ustedes al ver estas imágenes, al ver de nuevo estas imágenes de situaciones que le ha tocado enfrentar a la población nicaragüense. Bianca. Primero quiero decir que me ha parecido un trabajo monumental el que ha hecho Daniel con su documental de solamente 10 minutos para darnos una sinopsis de lo que ocurrió en Nicaragua. Mi primer sentimiento es verdaderamente que aquí vemos la creación de una dinastía, porque no solamente es una dictadura brutal y criminal que ha cometido no solamente crímenes
pero ha cometido crímenes de lesa humanidad, y que lo más importante que podría ocurrir para Nicaragua es que Daniel Ortega, Rosario Murillo y esas 52 personas que menciona el GIREN sean llevados a una corte internacional para que sean juzgados, y que eso sea el fin de esta dictadura y de esta dictadura. Gracias, Bianca. Eva. Bueno, la verdad es que se siente muy, ¿cómo decirlo? Impresionada, pero en un sentido negativo, ¿no? Que una persona ha podido en 10 minutos hacer el resumen de todos los crímenes que se han cometido durante estos 7 años. Y parece, en mi juicio, que desde el comienzo, en 2018, cuando se comenzó contra las marchas y las protestas en una forma no tan disciplinada, ¿no? Pero que poco a poco se ha perfeccionado el modelo de dictadura, pero también eso, como dice Bianca, ¿no? Que es una dinastía nueva, muy parecida a la dinastía de Somoza, que usted conoce muy bien. Y por eso me pregunto, ¿no? Hay protestas en el mundo. Ya hemos escuchado de la OEA, la Unión Europea y de las Naciones Unidas, el último informe que el grupo de expertos que han presentado de Naciones Unidas parece que no le importa a Ortega, ¿no? Y él, por su parte, y la dinastía tiene su apoyo de Rusia y de China, ¿no? Y no sé si esto será suficiente. Y también me pregunto en la nueva situación del mundo ahora con las amenazas de Trump y la inseguridad que él ha dado a todo el mundo de lo que va a pasar. Me pregunto si puede tener una influencia en Nicaragua, tal vez para presionar la dictadura un poquito con las tarifas y lo que los Estados Unidos pueda hacer contra la dictadura. Eso es una pregunta a ustedes, que a ver qué influencia puede tener la nueva política de Estados Unidos, porque hasta ahora las protestas del mundo en general parece que no ha tenido éxito. Sin embargo, yo creo que el ejemplo ahora en esta película corta es también nos enseña la necesidad de seguir con el apoyo a los presos políticos y también a los grupos que están tratando de afuera, ¿no? De mostrar que otra Nicaragua es posible. ¿Será que se puede lavar esa? Azalia Solís. A mí me da sentimientos encontrados. Es extraordinario el video monográfico que ha hecho Daniel en apenas 10 minutos, o sea, que te ubica completamente en las situaciones que vivimos. Decía que me provoca unos sentimientos encontrados porque me da tristeza, orgullo, el sentimiento muy fuerte de compromiso. Yo recuerdo que en un par de ocasiones de entrevistas, cuando estábamos en el Diálogo Nacional en el 2018, lloré frente a los micrófonos o frente a las cámaras, y me comprometí entonces en que había que hacer justicia por todas las personas asesinadas. Eso fue muy temprano, antes que empezaran aquellas detenciones masivas. Bueno, hoy he vuelto a sentir ese sentimiento, ese compromiso que me remueve el alma, ¿verdad? De ver todo las situaciones que se han generado a partir de la represión, de la voluntad dictatorial, dinástica, de una familia infame, despreciable. Entonces, pero a la vez encontrarme que al día de hoy en Nicaragua no ha firmado ningún cheque en blanco para ninguna dictadura ni para esta,
y que aunque no se note muchas veces, digamos, no sea estridente, es clarísimo para nosotras que estamos en coordinaciones acá con Nicaragua siempre, es que la resistencia está ahí, ¿verdad? Y la voluntad de no someterse a la dictadura también está. Entonces, me recuerda eso y me recuerda también, como digo, el compromiso que tiene que ir más allá de nuestras actitudes o pequeñeces personales y que tenemos que tener la capacidad de trascender, porque no puede ser, pues, o sea, no puede ser que hayamos tenido que regresar a una dictadura y no puede ser que no tengamos la voluntad y el esfuerzo y la acción para erradicar estas actitudes. Y nos toca, así como decía Eva, en una situación muy adversa, pues donde los derechos humanos, la lucha por la democracia, aparentemente en la narrativa está evaluada. Pero creo que, al contrario, nos debe convocar no solamente para Nicaragua, sino para hacer valer, pues, que la democracia y el Estado de Derecho es fundamental para la vida humana. Quisiera... Azalia, Eva hablaba, señalaba el tema de la resistencia, y vos lo has planteado también. No es una resistencia de un mes, de 6 meses, es una resistencia de 7 años. ¿Cómo ha logrado sostenerse? Bueno, porque... Perdón. Blanca. Perdón, le hacías una pregunta a Salea, perdóname. No, o sea, yo creo que se ha podido resistir porque era claro que Nicaragua no quería una dictadura. Es decir, los años, todo el siglo XX fue un siglo de luchar por la democracia y luchar por tener libertad. Entonces no es una cuestión que está encima de la piel, es algo que está profundo en la voluntad nacional. Entonces, no es algo que se pueda con un golpe de viento erradicar, al contrario. Y yo creo que lo que está claro para nosotros que estamos nicaragüenses fuera de Nicaragua y nicaragüenses dentro de Nicaragua, como digo siempre, es que el momento del abril, del nuevo abril, es lo que está organizándose y viviendo en la psique, en la emoción, en la profundidad del ser nicaragüense. Bianca. Sí, quería decir los sentimientos que me ha evocado ver este documental. Hay tantas cosas que han ocurrido, tantos crímenes que han sido cometidos por la dictadura o por de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero quiero decir las cosas que principalmente me han impactado a mí en tanto que defensora de los derechos humanos y nicaragüense. Una es el 30 de mayo, ¿verdad? Después de lo que ocurrió en abril y los asesinatos de los estudiantes y de la resistencia pacífica en Nicaragua. Ese 30 de abril donde yo participé en esa gran marcha para conmemorar lo que había ocurrido durante abril, en la cual yo fui testigo de cómo el régimen había usado francotiradores para atacar a los participantes. Y en esa marcha donde yo estuve con Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, también yo había marchado con un joven estudiante que había conocido ese día, que es Levi Rugama Artola. Ese joven que para mí representa la tragedia, el horror de lo que ha hecho esa dictadura terrible, no solamente contra los nicaragüenses, pero en particular, ¿verdad? Es difícil de decir contra quién, contra los estudiantes, contra la Iglesia Católica, contra las mujeres,
contra los campesinos, contra la prensa, todo lo que ha el desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Esos jóvenes, ¿verdad?, cuyas vidas han sido destruidas. Y pienso nuevamente en Levi, ¿verdad?, que recientemente ha perdido a su hermano tratando de cruzar un río, y también a su padre, y cómo su vida, esta persona tan inteligente, tan elocuente, ¿verdad? Tantos estudiantes nicaragüenses que están a través del mundo, tantos nicaragüenses a quienes se les ha arrebatado su derecho de nacionalidad y que hoy día están en zozobra en los Estados Unidos, porque es posible que ellos sean también deportados por el régimen de Donald Trump, lo mismo que a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los haitianos. No puedo pensar, pues, qué es lo que puede ocurrir en Nicaragua para que haya un cambio. La importancia del papel de la comunidad internacional de poner sanciones que sean efectivas, poner sanciones que sean coordinadas. Es cierto que lo que está ocurriendo en el mundo es muy difícil de recordarnos lo que ocurre en Nicaragua, por lo que ocurre hoy en Ucrania, lo que ocurre hoy en Gaza, pero sí yo le llamo a la comunidad internacional de no olvidarse de los nicaragüenses, de lo que estamos viviendo y de la necesidad de llevar a una corte internacional a esos criminales, a esa dictadura criminal y a todos aquellos que han participado en ella. Y en esto países como Inglaterra, países como Chile, otros países coordinados podrían realmente trabajar y usar todo lo que ha logrado documentar el GIREN hasta hoy día. Entonces, eso es lo que me emociona ver a este documental tan excelente, que nos da una visión de lo que la terrible historia que Nicaragua ha vivido desde hace 7 años. Gracias, Bianca. Eva, ¿qué tipo de lecciones podemos sacar? ¿Qué tipo de aprendizaje podemos sacar de estos 7 años en una situación difícil en la que ha vivido el pueblo de Nicaragua? ¿Qué lecciones hemos aprendido en estos 7 años? Bueno, hay muchas lecciones, y primero decir que hay que continuar a documentar toda la represión y sus diferentes maneras de mostrarse. Es decir, que el documental que ha hecho Daniel Rodríguez Moya es excelente, pero hay que seguir también para que no se olvide, ¿no? Y yo creo que otra cosa es recordar eso que se dice en el documental de los más que 400 personas que están privados de su nacionalidad nicaragüense. Yo creo que hay pocos países en el mundo que han tomado este tipo de medidas, ¿no? Y yo creo que hay que dar mucha atención al hecho, ¿no? Que no es solamente la represión física, ¿no? Sino eso es una represión muy fuerte contra la integridad de cada persona. Persiguiendo con las lecciones, yo creo que también importante demostrar lo que de hecho está pasando en Nicaragua, que no se calla, ¿no? Que hay personas que de la iglesia, de los estudiantes, de mujeres de diferentes grupos que siguen protestando en una u otra forma, y que también hay que buscar, como dice Bianca, ¿no?, las sanciones coordinadas, ¿no? Y ya hemos visto de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, pero hay algunos países, y lastimosamente no puedo decir que Suecia es entre los primeros países para realmente reaccionar contra Nicaragua. Suecia ahora tenemos un gobierno muy de derecha que tampoco está actuando fuertemente contra Israel en la crisis en el Medio Oriente y en favor de los palestinos.
tenemos problemas serios en Suecia, pero yo creo que en el conjunto de la solidaridad internacional, de poner diferentes acciones, eso puede tener importancia y ver lo que se puede. Quisiera poner un ejemplo muy pequeño, pero yo creo que a través de diferentes acciones en la cultura podemos también despertar interés en otros grupos que siempre han protestado, que siempre están en favor de derechos humanos. Estoy me refiriendo, por ejemplo, el año pasado en Suecia invitamos a Sergio, que vive ahora, Sergio Ramírez, que ahora vive en España, para exponer su literatura, pero también hablar de la situación del país. Él es una de las personas privadas de su nacionalidad. Y por el momento somos algunos que somos activos en iglesias, que queremos levantar y hacer un homenaje al recuerdo de Ernesto Cardenal, que justamente en ese año iba a cumplir 100 años. Es decir, que entrar por este tema y lo que ha hecho él y a ver cómo le trató también la dictadura, ¿no?, en sus últimos años, pero mostrar que es posible a través de su vida y lo que ha hecho también llegar a la situación actual y despertar un interés en otros grupos. Y yo creo que hay un montón de otros ejemplos, Gioconda Belli y otros personajes nicaragüenses que han tenido o tienen un rol importante en el mundo cultural del mundo, y combinarlo con el trabajo político en cuanto a las sanciones y otras medidas más. Gracias, Eva. Azalia, ¿hay también una lección aprendida o varias lecciones aprendidas para las mujeres organizadas y no organizadas? Absolutamente. Yo quiero recordar que para nosotras las feministas, el regreso de Daniel Ortega era lo peor que le podía ocurrir a Nicaragua, como efectivamente, desgraciadamente, fue cierto. Entonces, nosotros hacíamos en esta ocasión, en el 2006, el análisis sobre la base de los pilares de la democracia, ¿verdad? Y desde un análisis feminista, que la democracia no es solamente un asunto de votos o de elecciones, sino que también tenía que ver con respeto a los derechos humanos y respeto, pues, en la vida cotidiana. Y como sabemos, Daniel Ortega y Rosario Murillo exactamente pierden todo el test democrático y de respeto a la vida cuando ya sabemos lo que hicieron previo al 2006, pues, o sea, el tema del abuso sexual, el tema de el cierre completo del aborto en cualquier circunstancia, entre otras cosas más que hicieron, ¿verdad? Las persecuciones muy específicas que hicieron contra las mujeres. Entonces nosotros en esa ocasión hacíamos el análisis global, ¿verdad? Del concepto de democracia global, también desde una posición feminista. Entonces, creo que lo que se ha reafirmado es que lo personal es político, ¿verdad? En la vida práctica, en la realidad, en el día a día, y que la democracia es fundamental. O sea, una sociedad, un régimen, un sistema tiene que ser democrático para que puedan confluir las ideas, los pensamientos, las diversidades. Y dentro del feminismo, dentro de las mujeres, siempre hemos reivindicado el tema de la diversidad, el tema de los pluralismos sociales, no solamente políticos partidarios, sino más globales, más culturales también y sociales. Entonces creo que eso se ha reafirmado, que las mujeres, para que tengamos una vida en la cual verdaderamente se nos reconozca como seres humanos y no como alguien de segunda categoría, es necesario que haya respeto por las leyes, que haya respeto de las autoridades hacia las leyes, que se sometan a las leyes y que actúen de acuerdo a eso. Ahora, como nosotros hemos visto, cuando hace ahí, Daniel, la imagen de Ortega y Murillo con
corona, prácticamente es correcto, porque además no es una corona de un régimen de monarquía constitucional, sino que es una corona de un régimen de monarquía feudal, en el que su deseo, sus apetencias son la ley. Entonces creo que esas lecciones son importantes. Y son importantes también en nivel simbólico para las mujeres, que tener a una figura que claramente son una figura que representa una violación a los derechos de las mujeres es negativo para la vida y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, como hemos visto también, como el tema de los femicidios o el tema de la violencia sexual o la violencia física o mental se ha incrementado a unos niveles mayores de lo que había anterior a Ortega. Gracias, Azalia. Bianca, yo quisiera seguir con el tema de las lecciones aprendidas, pero me pregunto si la decisión de enfrentar el poder público, ya no con armas, sino en una lucha cívica, no también representa una lección aprendida para la gente en Nicaragua. Sí, yo pienso que los nicaragüenses llegaron a la conclusión que las revoluciones, las resistencias armadas ya no tenían lugar en nuestra sociedad, porque habíamos visto que al haber derrocado a una dinastía, la dinastía de los Somoza, que habíamos heredado una dictadura aún peor, aún más dañina, quizás que la de los Ortega Murillo, quizás que la de Somoza. Ahora, ¿cuál es la alternativa que nos queda a nosotros los nicaragüenses, que no queremos enfrentarnos y embarcar en una guerra violenta como la que existieron en el pasado? ¿Qué podría ser la solución para podernos deshacer de esa dictadura criminal de los Ortega Murillo? Y dentro de esta coyuntura tan difícil en la que estamos viviendo, cuando vemos lo que está ocurriendo en el mundo, cuando vemos que en estos momentos se está desarrollando una dictadura, probablemente en los Estados Unidos, con el régimen de Donald Trump. Es tan difícil de pensar. Lo único que puedo ver como una solución, lo digo nuevamente, porque para mí una de las cosas más importantes que se está haciendo han sido los reportes, ¿verdad?, que ha hecho el GREN en mostrar cómo no solamente han habido graves violaciones de los derechos humanos, pero que se han cometido crímenes de lesa humanidad, y cómo ellos han hecho y han documentado de una forma de una forma excelente, ¿verdad?, en la cual esos crímenes están tan documentados que ellos han presentado a 52 personas que podrían ser llevadas a una Corte Internacional de Justicia. Creo que esa es la única manera, la única avenida que nos queda en Nicaragua, mientras estamos viendo que en estos momentos hay una persecución contra la Iglesia Católica durante esta Semana Santa importante, donde los nicaragüenses quisieran poder ir a mostrar o a ir a las iglesias para poder celebrar la Semana Santa como lo hacíamos en el pasado. En estos momentos donde las voces no se escuchan, porque la amenaza contra cualquier persona, aún aquellos que no hacen ninguna declaración política, están en peligro. El temor que hay en Nicaragua es terrible. El temor de la gente que no puede verdaderamente ni siquiera hacer una llamada porque saben que pueden ser interceptados. Quiero recordar a doña Vilma Núñez, que se encuentra hoy día en Nicaragua y a quien yo admiro profundamente, y que espero que algún día ella pueda ver que Nicaragua es libre nuevamente. No sé verdaderamente qué pensar
cuando vemos hacia atrás estos 7 años, si realmente el daño, el desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua podría ser revertido. Esperemos en Dios que sí sea posible, pero es aterrorizante la infamia y cómo sistemáticamente lo han desmantelado los Ortega y Murillo. Gracias, Bianca. Yo quisiera preguntarles de forma breve. Yo sé que los retos son muchos por la situación que ustedes mismas describen, que ustedes mismas comentan. Pero bueno, dentro de los retos que tiene el país, que tiene la población nicaragüense, que nombraran uno, por lo menos uno, que para ustedes es sustantivo y que tiene que ver con esta realidad que está viviendo la gente. ¿Cuál es el principal reto, a juicio de ustedes, que tiene el pueblo de Nicaragua? Eva. No, muy buena pregunta. Tengo que pensarlo un poco más. Yo creo que usted conoce mejor lo que es el reto más importante hoy en día. Tengo que pensar un poco. Bueno, vamos con Azalia. En mi casa. Vale. Yo creo que un reto fundamental es trascender la cultura política nuestra en la que nos vemos como enemigos entre nosotros si pensamos y tenemos posiciones políticas diferentes o posiciones ideológicas diferentes. O sea, acusarte de izquierdista o acusarte de derechista, creo que es una cuestión que es un reto que tenemos que trascender, porque la verdad es que la dictadura ha sido transversal en la persecución y a lo largo de estos 7 años, y en realidad desde antes, ¿verdad? Recordemos que antes asesinaron varias centenas de campesinos, que no fue muy conocido eso, pero fue cierto. Entonces, creo que es importante eso, pues que nos miremos como nicaragüenses que hemos sido parte de un anhelo democrático, de un anhelo de patria libre para vivir de otra Nicaragua, ¿verdad? Independientemente de lo que pensemos y de cuál sea nuestra ideología. Entonces, es fundamental que nos miremos como eso, ¿verdad? Y que el enemigo que tenemos, porque en realidad, desgraciadamente, es así, ese es el nombre, es la dictadura, es la pretensión dinástica de Ortega y de Murillo, y que entonces tenemos que trabajar frente a eso, y que para poder, ver las contradicciones nuestras o las diferencias que tengamos, necesitamos primero tener a Nicaragua y primero tener a Nicaragua libre de dictadura. Gracias, Azalia. Bianca. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que Azalia ha dicho. Tenemos que unirnos y de enfocar en el verdadero enemigo con quien tenemos que luchar, pero no solo dentro de Nicaragua, pero también hablo de la oposición, que es importante realmente que nos unamos para poder tener fuerzas en enfrentar a esta dictadura. Hay tantos retos que tenemos en Nicaragua en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr derrocar a esta dictadura sin usar las armas? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos, que nos quedan? Pero si hay algo que puedo decir es repetir exactamente lo que Azalia ha dicho. Es nuestra unión y de trascender nuestras diferencias y de pensar que somos nicaragüenses y no de pensar de la forma como lo hacemos contra los miembros de la izquierda o de la derecha o del centro, pero pensar que somos nicaragüenses contra un solo enemigo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias, Bianca. Por mi parte, ahora sí, Eva. Bueno, quiero decir que no hay mucho que añadir a lo que ha dicho Bianca y Azalia, porque así es, hay que unirse y
tanto dentro de Nicaragua como afuera en la oposición, contra el enemigo fundamental, la dictadura. Y lo otro, el reto creo para el pueblo en Nicaragua es, aunque es tan difícil, pero darse cuenta que el pueblo no está solo, ¿no? Y que eso no tiene que durar para siempre, ¿no? El pueblo nicaragüense ha podido vencer una dictadura antes y hay tantos valores fundamentales en el pueblo que no se han perdido, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que la gente se da cuenta que no está solo, ¿no? Que hay muchas personas afuera del país, nicaragüenses y no nicaragüenses, que estamos con ustedes, ¿no? Allá, y tratamos de poner nuestro pequeño apoyo, ¿no? Para su lucha, ¿no? Y exactamente como dijo Bianca, yo creo que no es tiempo para una lucha armada, ¿no? Eso se ha hecho en Nicaragua y no es el tiempo. Es una lucha y una resistencia cívica y mostrar dentro del país, pero yo creo que afuera no podemos aflojarnos, tenemos que seguir apoyando y ver lo que es posible y apoyar todos los intentos de la unificación de la oposición, de diferentes partidos y diferentes grupos. Muchísimas gracias, amigas Eva Settenberg, Bianca Yair, Azalia Solís, por haber aceptado esta invitación de Agenda Propia para que ustedes comentaran un poco, a la luz de que estamos arribando a conmemorar 7 años de injusticia, 7 años de falta de democracia, 7 años de dictadura en Nicaragua. Les agradecemos muchísimo. Seguramente sus opiniones van a hacer eco, como lo esperamos, porque sepan que vamos a retransmitir este documental. Se va a transmitir en otros medios de comunicación, así nos lo han dicho. Mañana se va a transmitir también a otra hora, no la hora propia de Agenda Propia, sino que se va a transmitir a las 9 de la mañana en Nicaragua y a las 5 de la tarde acá en España. Gracias, Eva, gracias, Azalia, gracias, Bianca. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.